Bueno, buenas noches a todos y a todas. Yo soy la licenciada Adriana Klinov. Bueno, la propuesta de esta noche es poder comentar un texto que yo escribí hace un año, que va a salir publicado, cuya propuesta, digamos, de este texto, de este escrito, el título es Lacan exige otra lectura, ubicarse como analista, ¿sí? Y esta es mi apuesta, ¿no? O sea, en el sentido de que la idea es que para leer a Lacan, ¿no? Las enseñanzas de Lacan, hay que asumir un lugar, hay que ubicarse desde un lugar determinado. Lo primero que voy a decir es una cita del seminario 20, que después de esta cita yo la voy a retomar al final del escrito, ¿sí? La idea es que al final, bueno, podamos compartir, ¿no? Comentarios o preguntas acerca de lo que voy a compartir con ustedes esta noche. La primera cita dice lo siguiente, dice, de manera que si es verdadero que yo diga que respecto de ustedes no puedo estar aquí más que en posición de analizante. ¿Sí? Entonces, esto lo dijo en el seminario 20, cuando estaba dictando su seminario 20, o sea que ahí Lacan se ubica en una posición de analizante. ¿Sí? Lo que yo me pregunté fue si él se ubica como analizante, entonces nosotros nos ubicamos como analistas, los lectores de su enseñanza. ¿Sí? Entonces yo dije, bueno, si él se ubica como enseñante, nosotros nos ubicamos como analistas. ¿Sí? Y ese fue la guía del escrito, ¿no? El analizante, nosotros analistas. Bueno, por supuesto que esto surge a raíz de los inconvenientes, ¿no? De leer a Lacan, de la dificultad, de los obstáculos que a cada uno de nosotros y nosotras se nos aparece todo el tiempo, ¿no? Esa situación de que cuando creemos que estamos como entendiendo un concepto, se nos va, ¿no? Todo el tiempo el concepto. O que tardamos mucho tiempo en aprender o en entender conceptos de su enseñanza. Entonces, por eso me puse a pensar cuál era el obstáculo, ¿no? ¿Qué es lo que nos impide, ¿no? O cuando se dice que Lacan es muy difícil, que es imposible, que habla en chino, bueno, todas estas cuestiones que atravesaron y atraviesan nuestras lecturas, ¿no? Las lecturas de cuando vamos a abordar un texto de Lacan. Entonces, lo primero que pensé, bueno, es el concepto de inconsciente. El concepto de inconsciente tomado del seminario 24, más que nada, en el cual dice que el inconsciente es un saber no sabido o es lo no sabido de un saber, ¿no? Porque la sensación que uno tiene cuando va a leer a Lacan es que no sabe nada, ¿no? Que no entiende nada, que es muy difícil, que uno empieza a frustrarse, deja, cierra, o sea, bueno, ¿no? Todos los recorridos que cada cual hizo, ¿no? Cuando se enfrentaba con un texto de Lacan. Entonces, me parece que no hay mucha diferencia entre este saber no sabido de la definición de inconsciente con el estilo de enseñanza que propone Lacan, ¿no? Porque en el estilo que él tuvo de enseñar, ¿no? Hay cambios, vaivenes, interrupciones, agujeros, ¿no? Y entonces es como sería que la forma de escribir está articulada, ¿no? A este saber no sabido del inconsciente. Y que al igual que el inconsciente, con esta definición particularmente del seminario 24, el inconsciente también está articulado, al igual que sus enseñanzas, y anudado en relación a una lógica, ¿no? De lectura del inconsciente y la lectura de sus enseñanzas, ¿no? De ambas.
Entonces, está articulado, ¿no? Este saber, tanto el del inconsciente como el de las enseñanzas de Lacan, pero si bien el inconsciente no es un saber no sabido, ¿no? Que no se lo puede aprender, ¿no? Que se cierra cuando se abre, bueno, tomando otras definiciones de inconsciente. Las lecturas se pueden estudiar, ¿no? O las enseñanzas se pueden estudiar, uno se puede acercar a la lectura y estudiar, se puede pensar, pero a condición de suspender no el saber, sino el conocimiento, ¿no? Por eso yo empecé a hacer la distinción entre el concepto de saber y el concepto de conocimiento, que en las lecturas de la obra tienen como, o sea, Lacan incluso tiene citas, ¿no? Donde diferencia el saber del conocimiento, ¿no? Donde una de las diferencias más importantes es que el conocimiento está articulado a la lógica aristotélica, académica, donde hay una relación casi biunívoca entre sujeto y objeto. Dice, donde el sujeto, acá hay una cita, tiene que adecuarse a la cosa, ¿no? Está una cita del seminario 2, ¿no? Que responde esta teoría del aprendizaje, en realidad, a las teorías clásicas del conocimiento, en donde hay una relación dual entre el sujeto cognoscente y el objeto de conocimiento, el cual refiere a una realidad conocida, ¿no? Y esa realidad a la que el sujeto se va a dirigir, digamos, ese conocimiento representa la realidad directamente, ¿no? A través de, o sea, de una representación, ¿no? Donde el sujeto, a través de una representación, va a llegar a aprender ese objeto de conocimiento que responde o es el reflejo de una realidad, ¿sí? Este tipo de conocimiento responde al conocimiento universitario, académico, ¿no? Al conocimiento que uno está acostumbrado cuando leyó Freud, por ejemplo, ¿no? Las lecturas de Freud eran más accesibles, ¿no? A la lectura. Había como una relación sujeto-objeto más definida, ¿no? Una adecuación entre el sujeto que conoce y la realidad conocida. Y no solamente la adecuación es una característica de este tipo de acercamiento al objeto de conocimiento, sino también la acumulación, ¿no? O sea, la adecuación y la acumulación son dos características del tipo de conocimiento académico al que la mayoría de nosotros estamos acostumbrados y a la manera en que fue leído Freud también, ¿no? Particularmente. Por eso, cuando nos enfrentamos a la lectura de Lacan, es como, ¿no? No responde a este modelo, digamos, ¿no? A esta relación sujeto-objeto. Pasa otra cosa. Por eso que el saber no es lo mismo que el conocimiento. Si volvemos a la definición de inconsciente como lo no sabido de un saber o el saber que no se sabe, ¿no? Ahí ya nos diferenciamos del conocimiento, ya ahí hay una distancia, ¿no? Entre el saber y el conocimiento. En donde el saber es producto de la articulación significante, ¿no? En primer lugar. Este saber está vinculado a la estructura, ¿no? Y por lo tanto a la falta, al agujero, ¿no? A la ausencia de sentido, ¿no? Las características de la estructura del sujeto remiten a estas características, ¿no? Falta, ausencia de sentido, agujero, ¿sí? Y esta característica de la estructura implica pensar, ¿no? Estos lugares vacíos en la articulación significante. Entonces,
esta articulación significante va a dar cuenta de permutaciones, de combinaciones, ¿sí? Donde va a haber una relación covariante entre los elementos, ¿no? Esta es la definición de estructura del sujeto, del inconsciente, de estructura del sujeto lacaniano, en relación a la articulación significante. Y donde Lacan también propone que el sentido de un significante, ¿no? O sea, va a tener una significación finalmente cuando se articula con otros, ¿no? Que lo suceden o lo anteceden. Y que un significante no va a significar nada, sino es a partir de la articulación con otros significantes de la cadena, ¿no? En sus ejes sincrónico y diacrónico, ¿no? También. Pero también lo que propone Lacan es que estos significantes funcionan de manera oscura, ¿no? No tienen un sentido, ¿no? Advendrá la significación en función de la articulación significante, pero ninguno tiene un sentido en sí, por eso funcionan de manera oscura, ¿no? Pero esta articulación significante va a permitir una lectura estructural y lógica, ¿no? Al igual que es la lectura en la cual uno se ubica como analista, ¿no? Frente a un analizante, ¿sí? Cuando un analizante viene a análisis, la función del analista es leer, ¿no? La articulación significante que el analizante solicita, ¿no? Solicita ser leído por alguien. Entonces, Lacan, en sus enseñanzas, lo que yo propongo, ¿no? Es que nos fuerza a que se suspenda una suspensión del sentido, ¿no? Al igual que nosotros como analistas nos ubicamos frente al analizante, ¿no? Que se suspenda el conocimiento, que se suspenda el sentido, ¿no? Y que nos acerquemos al saber, ¿no? Y que nos alejemos del conocimiento, ¿no? Que empecemos a pensar de otra manera, ¿sí? Entonces, leerlo no es que es difícil por default, ¿no? Porque es difícil, bueno, chao, me voy, ¿no? Sino que hay que pensar, ¿no? Exige otra lectura, ¿sí? Por eso es el título del escrito, ¿no? Exige otra lectura y otra posición del lector, que a esta altura yo podría decir del analista lector, ¿sí? Esta otra lectura necesita de una operación delicada, estratégica, para poder rescatar, ¿no? Lo que nos ofrece en su enseñanza y no quedarnos con el obstáculo, ¿no? Epistemológico que ya nos enfrenta la dificultad de su lectura, pero depende del lugar en el cual nos ubicamos, ¿no? Entonces, mi pregunta fue, y es, ¿qué de la lectura propone que el lector, ¿no? Se posicione desde un lugar diferente a cualquier otra lectura, ¿no? ¿Por qué leer a Lacan exige otra posición? Que cualquier otra lectura tal vez no la propone, ¿no? Y entonces, ¿qué posición debe ocupar o asumir el lector de las enseñanzas de Lacan? ¿Y por qué leer a Lacan implica ubicarse en esta otra posición? ¿Sí? Entonces, por supuesto que cuando nosotros nos ubicamos frente a una lectura, siempre nos vamos a ubicar desde un marco teórico, ¿no? Lo que pasa es que nosotros, por default, cuando leemos un texto, lo leemos con el marco teórico del aprendizaje tradicional, ¿no? Esto que yo había dicho antes. Nos ubicamos queriendo conocer, ¿no? Y ese es el marco teórico que nos hace obstáculo en la lectura. Porque me parece que acá se trata de otra cosa, de otra lectura, ¿no? De otra posición. Entonces, lo que yo propongo es que la posición es ubicarse como analista, ¿no? Ya como dije antes, él se ubicaba como analizante, ¿sí?
Entonces, la posición es ubicarse como analista, como si un analista lector, ¿no?, estaría leyendo el texto de un paciente o el texto de Lacan, ¿no? En ese lugar. Y lee la teoría de la misma manera que lee la clínica, ¿no? O sea, asumiendo la posición de analista, lector. Y no como persona, sino como un lugar, ¿no? Como el mismo lugar que debería ocupar el analista, no como una persona, no yo como Adriana Klinov, sino como analista, ¿sí?, desde ese lugar. Intentando pensar, ¿no?, todo el tiempo por qué dice algo y por qué lo dice de esa manera, ¿no? ¿Por qué dice? ¿Por qué? ¿Por qué avanza con un determinado concepto y por qué lo dice de esa manera y no de otra, ¿no? Aspirando a que no sea ni una lectura universitaria y que no sea también desde Freud ni desde los pensadores freudo-lacanianos, ¿no? Sino leer a Lacan desde Lacan y ubicado como analista. Y de esta manera, digamos, me parece que es la manera en que yo puedo seguir leyendo, que es la manera que a mí me hace menos obstáculo en la lectura y que la disfruto más, poder avanzar de manera novedosa, pero no intentando conocer, ¿no? Ni encontrándole un sentido rápidamente, sino en la articulación significante, tolerando los agujeros de saber. Entonces, yo lo que puse es que si nos ubicamos como analista-lector o lector-analista, esto implica asumir una posición, ¿no? Porque lo que pasa es que Lacan dice, él se ubica como analista y al mismo tiempo su enseñanza es para formar analistas, ¿no? Perdón, él se ubica como analizante, por un lado, como dije antes, y por otro lado, toda su enseñanza está dirigida a formar analistas, ¿no? Entonces, ahí empieza a aparecer como una banda, ¿no? Analista-lector, lector-analista, ¿no? ¿Dónde se ubica cada uno? Empieza a haber como una torsión de los lugares, porque él se ubica como analizante y al mismo tiempo como analista, que forma otros analistas, ¿sí? Entonces, me vuelvo a preguntar y vuelvo a leer la cita, ¿sí? Él se ubica como analizante, ¿no? Vuelvo a leerla. Dice, de manera que si es verdadero que yo diga que respecto de ustedes, no puedo estar aquí más que en una posición de analizante, ¿sí? Entonces, esta cita del seminario 20 sigue y sigue diciendo otra cosa, aparte de que él se ubica como analizante. Dice, e incluso es precisamente porque ustedes suponen que yo parto de otra parte de no quiero saber nada de eso, que suponer los liga a mí. Pero esta es la segunda parte de la cita que dice, de manera que si es verdadero que yo diga que de mí no quiero saber nada de eso, ¿no? Él dice, ustedes parten de un no querer saber nada de eso. Él dice, ustedes que me escuchan parten de un no querer saber nada de eso, pero que es diferente a mí no querer saber nada de eso, ¿sí? Entonces, ¿qué le quiso decir Lacan al público, ¿no? Cuando decía, ¿por qué dice, ustedes no quieren saber nada de eso? Bueno, Alfredo Edelstein, en el artículo El fracaso de Lacan 1 y 2, hace un análisis, ¿no?, acerca del fracaso de Lacan. Justamente, y en el artículo ese dice que para Lacan había un problema de enseñanza y de transmisión del saber, ¿no? Y lo que termina diciendo Alfredo es que en realidad el público, ¿no?, los analizantes, los analistas, que eran los que lo iban a escuchar, los analistas de información, tenían mucha resistencia y rechazos a su enseñanza, ¿no? A la forma que él enseñaba o que él hablaba o que él, ¿no?, exponía sus conceptos. E incluso qué conceptos él utilizaba que generaban confusión, ¿sí? Y él dice, ellos no lograban
escuchar o leer lo que Lacan estaba intentando transmitir, ¿no? Entonces, lo que yo pensé es, si él se ubicaba como analizante, ubicaba al público como analistas, ¿sí? Y Lacan dice, esto es lo que el público no llegó a entender. No llegó a entender que lo que yo les proponía es que se ubiquen en otro lugar para poder, digamos, 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 saber o recuperar lo que yo les estoy proponiendo, ¿no? Eh, no lograban rescatar la enseñanza porque no lograban ubicarse en otro lugar, ¿no? Leer o escuchar lo que él estaba intentando transmitir. Eh, o sea, que la manera en que fue pensado, leído o escuchado, ¿no? Por sus oyentes y por sus lectores, hasta hoy en día, ¿no? Con todo el avance del freudolacanismo, dista mucho de lo que él intentaba transmitir, ¿no? Por eso, bueno, por eso Apola, ¿no? Porque Apola también propone otra lectura, porque, digamos, no solamente la propuesta es ubicarse como analista en la lectura para correr el obstáculo epistemológico académico de acceso al conocimiento, sino que esa posición va a permitir otra lectura, ¿no? Va a permitir leer a Lacan desde Lacan. Bien, también. Por eso él dice que fracasó porque él no logró transmitir la originalidad de sus enseñanzas, ¿no? Incluso, por eso mi propuesta es de la posición distinta que le exigía a sus oyentes y a sus lectores, ¿sí? Y me parece que esa es la clave, ¿no? Para poder leer a Lacan. Entonces, también otra pregunta que me hice fue quién ocupó el lugar del amo en las lecturas, ¿no? ¿Desde qué lugar se leyó a Lacan? ¿No? O sea, ¿quién fue el que comandó la lectura dentro del psicoanálisis? Bueno, obviamente fue Freud, por eso terminó apareciendo, digamos, el movimiento freudo-lacaniano que se leyó a Lacan desde Freud, porque el amo del psicoanálisis era Freud, ¿no? Entonces, por eso ¿no? Alfredo dice, y Lacan mismo también decía, que sus seguidores no lo entendieron, ¿no? Ya que lo leían desde una perspectiva freudo-lacaniana y reduciendo los conceptos, ¿no? A la biología freudiana, ¿no? Y de ahí advino la biología lacaniana, con todos los conceptos ya conocidos como complejo de Edipo, goce, goce mortífero, etcétera, el concepto del cuerpo, bueno, un montón de conceptos que terminaron siendo leídos a la freudiana, ¿no? Pero eso es una parte de la dificultad. ¿No? La lectura freudiana de Lacan, porque en realidad no se rescató la originalidad del lugar desde donde leerlo, ¿no? Eso es lo que yo intento pensar, ¿no? Con ustedes. Y también esto me llevó a buscar, porque el primer significante que se me apareció fue las obras completas, ¿no? Y empecé a pensar en la idea de completud de Freud, ¿no? Entonces, porque nosotros venimos de la completud, ¿no? La relación sujeto-objeto, las obras completas, todo lo completo. Y Lacan ofrece otra lectura, ¿no? O sea, justamente el agujero, ¿no? La dificultad de la lectura donde no hay esa relación biunívoca, ¿no? Entonces me empecé a buscar, ¿no? algunas investigaciones que estaban hechas acerca de los escritos originales de Freud, que se llaman Gesammelte Schriften, ¿no? Que Schrift es escritura, ¿no? En alemán, y que lo primero, o sea, los escritos de Freud se tradujeron como obras, escritos recopilados, ¿no? Schriften es escritos o escrituras, y Gesammelte es recogidas o acumuladas o recuperadas,
¿no? O recopiladas, recogidas, acumuladas, ¿no? Escrituras recopiladas. Eso fue la traducción literal de cómo se llamó la obra de los escritos de Freud. Pero después empezaron a haber traducciones españolas, ¿no? Donde se tradujo como obras completas. En Londres también, ¿no? Al inglés se tradujeron como obras o trabajos recuperados, ¿no? Acumulados, ¿no? También el concepto de acumulación está en las traducciones de las obras completas de Freud. Esto que dije al principio, ¿no? De que el saber se acumula, ¿no? Es completo y se acumula. Y bueno, en el Standard Edition, ¿no? Se traduce como, bueno, dice Standard Edition of the Complete Psychological Works, ¿no? Completos, ¿no? También. Hasta que se traduce al español, bueno, en Amor Rortu es obras completas. Digo, quería rescatar esto porque me pareció interesante en relación a lo completo y a la acumulación, ¿no? Responde a las teorías clásicas del aprendizaje, de la acumulación, de la completud, de la biunicidad, lo biunívoco entre el sujeto y el objeto, ¿no? Entonces, digamos, se leyó a Lacan desde esta también, ¿no? Desde esta intención de encontrar algo completo, ¿no? Imposible de lograr. Por eso lo primero que yo dije fue la definición una de las definiciones de inconsciente del Seminario 24, que es un saber no sabido o un saber que no se sabe, ¿no? Entonces, y con esta línea de saber es la que yo propongo para acercarnos a otra posición, ¿no? A la posición de analistas. Entonces, si nos posicionamos con la lectura de los textos de Freud, no se accede, ¿no? A la lectura de Lacan, ¿no? Porque funciona como un obstáculo epistemológico. Y hará que se ubique en una posición opuesta, no como analista, ¿sí? En una posición, ya no sé, de que como un estudiante universitario, pero no como un analista, ¿no? Por eso también la dificultad de la enseñanza del psicoanálisis en la universidad, ¿no? Porque es como muy difícil salirse del discurso académico universitario para poder digamos, pensar, ¿no? Estos conceptos que él nos ofrece. Entonces, la propuesta es acercarse a los textos de Lacan, incluso comparando sus diferentes versiones, ¿no? Desde otro lugar, ¿no? Desde otro lugar barra saber, ¿no? De otro lugar barra saber. Entendiendo que el saber es un saber, al igual que el saber del inconsciente, un saber no completo, fuera de sentido, agujereado de sentido, sin centro, sin estabilidad, ¿no? Porque muchas veces nosotros decimos en un lado dijo una cosa, en el otro lado dijo otra, pero bueno, eso tiene que ver con poder articular cada concepto con el resto de los conceptos, ¿no? En cada seminario, la definición está articulada a una serie de otros conceptos, ¿sí? Y a un momento de sus recorridos, donde él también fue cambiando la forma de pensar, ¿no? Y articuló nuevos conceptos. Entonces, esta inestabilidad de la lectura hace que aparezca constantemente la duda, ¿no? La destotalización, o sea que la red que trama, ¿no? La escritura, permite leer un texto entre agujeros de saber, ¿no? Y el texto otro, ¿no? Este texto ubicado en el lugar del otro, como encarnadura del otro, como un lugar, el texto como lugar, también un orden simbólico determinado, tiene también un imposible, ¿no? Al igual que cualquier otro, ¿no? O sea, también considerando el imposible en el texto, que habrá cosas que tal vez no podamos acceder, ¿no? Entonces, esta escritura, lectura, hace falta, ¿no? Hace falta en los dos sentidos, ¿no?
La ausencia de referente o de sentido, de absoluto, hace imposible anclarse, ¿no?, en un lugar desde donde uno pueda comprender, ¿no?, el texto. Y irremediablemente nos exponen al lector analista al agujero, ¿no?, como, al igual que un analizante, ¿no? Bien, entonces, también esto está articulado al concepto de Yancia, ¿no?, de agujero, de Beans, ¿no?, que la lectura nos propone. Y nos genera, tomando uno de sus conceptos, el temor al no todo, ¿no? No solamente nos enfrenta al temor de la incompletud, sino también al temor de los efectos que la subversión del texto nos genera, ¿no? Porque leer a Lacan, evidentemente no es leer cualquier texto. Yo tengo una hipótesis que está emparentada con este escrito, que, a ver, digamos, lo que quiero decir es que en realidad muchas veces cuando uno lee desde este lugar, y hay efectos, ¿no?, de la lectura y que de alguna manera funcionan como un análisis, ¿no? Leer a Lacan, pensar lo que él intentó decir, ¿no?, produce muchos efectos, ¿no? Y esto hay que también tolerarlo, ¿no? Frente a la subversión que esto puede provocar en cada quien, ¿no? Esta lectura desde este lugar, ¿sí? Por eso también es difícil acercarse, porque produce efectos, ¿sí? Entonces, por otro lado, tomé el concepto de esencia del analista, ¿no?, que lo toma Lacan, o sea, eh, la posición de no saber, ¿no?, que debe asumir un analista ante un analizante. El analista no sabe, tiene deseo de saber, pero no sabe, y por cuestiones de estructura, no, es imposible, ¿no?, por este agujero, ¿no?, que está, en el cual se sostiene la estructura. Entonces, el saber tiene un límite en lo no sabido, ¿no? En lo no sabido de un saber, ¿no? Volvemos a la definición de inconsciente, que está muy presente en la escritura y en la lectura, en ambas. Entonces, Lacan dice que el saber del inconsciente, y yo lo tomo para la lectura de los textos, de las enseñanzas, es un saber vinculado con un vacío central, ¿no?, con un agujero de saber, ¿no? Bueno, entonces, al igual que en un análisis, ¿no?, cuando un analista lector lee a Lacan, tiene que enfrentarse con esta lectura alejada, ajena al saber armonioso y consentido. Y que si tanto el analizante, ¿no?, si nosotros nos ubicamos como analistas, y el analizante como el texto, ¿no?, el analizante como el texto que propone Lacan, son pensados como una máquina significante, habrá que realizar un trabajo racional, ¿no? Y pensar, ¿cuál es el asunto, ¿no? ¿Cuál es el problema que propone esta escritura? ¿De qué nos está hablando cuando nos habla de inconsciente en cada seminario, cuando nos ofrece cada concepto, ¿no? ¿De qué está hablando? Nos dice esto, pero ¿qué querrá decir, ¿no?, como problema? Al igual que nos ocurre con los analizantes, ¿no? Y si hay un lector, al igual que un analista, causado, ¿no?, por esta lectura o por esta oferta, este trabajo que nos ofrece el analizante, ahí se va a pensar, ¿no?, y se va a trabajar y se va a articular. Entonces, esto permitirá, ¿no?, el advenimiento de un nuevo saber, ¿no? Esta articulación, este agujero, ¿no?, este trabajo permitirá
advenir un nuevo saber, ¿no? Que es irreductible al conocimiento. Entonces, por eso Lacan propone que el psicoanalista lector, ¿no?, debe ignorar lo que sabe. Y en nuestro caso, ignorar lo que sabe es ignorar las lecturas académicas e ignorar a Freud, ¿sí? Sería, digamos, lo esperable, ¿no?, lo deseable, o tomarlo a Freud para poder establecer las diferencias en ese caso. Pero en relación a la lectura, por eso es otro psicoanálisis, ¿no? Y es otra lectura, y es otro lugar. No es la continuación, no es lo mismo, ¿no? Y ya la lectura, ¿no?, implica una diferencia con la otra, ¿no? Cuando nosotros en el seminario del año pasado hicimos la desambiguación, ¿no?, con Freud, bueno, la lectura también sería otra desambiguación, ¿no? No se lee igual a Lacan que se lee a Freud, por todo lo que vengo diciendo. Entonces, lo que propone, unas propuestas que a mí se me había ocurrido era esto de la posición socrática de solo sé que no sé nada, ¿no? Entonces, partir de ahí para no dar por sentado, ni por obvio, ni por freudizar los conceptos lacanianos y empezar a pensar desde otro lugar. Y de esta manera Lacan propone la investigación, ¿no?, desde ese no saber, que lean desde ese no saber, ¿no? Y que esta investigación en la lectura implica una demora, ¿no? No se lee rápido, no está dado. A mí me gustó mucho cuando me apareció este concepto de demora en la lectura, ¿no?, frente al texto otro, al igual que un analista se ubica frente al analizante, ¿no?, con un tiempo otro, ¿no?, que no es el tiempo de la vida cotidiana, que es otro tiempo, ¿no? Y me parece que en la lectura sería bueno que esto nos ocurra, por lo menos empezar a pensar, ¿no? Esta demora permitirá no saber, no conocer rápidamente, ¿no?, aventurarnos en el saber agujereado, en la trama agujereada de los significantes, permitiendo bordear, ¿no?, estos agujeros, al igual que con un analizante, las veces que sea necesaria, ¿no? Volver una y otra vez, ¿no? No sin la rapidez, eh, eh, y permitirnos que se anuden determinados conceptos tal vez en un tiempo posterior, muy posterior a la lectura de algún texto, ¿no? Pero que esta demora en la lectura y en el advenimiento del nuevo saber tenga lugar, ¿no? A mí me gustó mucho esto de la demora, ¿no? Eh, Tolerar ese tiempo hasta que uno eh, pueda, le advenga la pregunta por eso que leyó y que no entendió y que uno dice, bueno, ahora, ¿no?, esto se me articuló con esto con esto, ¿no? Y ahí vuelvo a leerlo y vuelvo tal vez a entender la lógica de lo que estaba diciendo. Por eso que la idea es poder pensar también de qué viene hablando, ¿no? ¿Cómo es por qué dice esto? ¿Por qué lo escribe así y no lo dice de otra manera? ¿No? O sea, dice esto, pero ¿por qué lo dice de esta manera? O sea, Lacan era un escritor, no era un escritor, era orador muy avesado, ¿no? Pensaba mucho lo que iba a decir. Entonces, ¿por qué lo dijo de esta manera? ¿No? ¿Por qué no lo dijo de otra? Lo piensa así. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué lo pensó así? ¿No? Entonces, me parece que otra vuelta es que el valor de la lectura permite leer los conceptos de manera semitorsionado, ¿no? Son conceptos, yo lo pensé como conceptos en banda, ¿no? Conceptos como la banda de Moebius, ¿no? Como se lee a un sujeto en análisis, no en banda, ¿no? En el entre.
que no se va a saber con una lectura, y que justamente la lectura se va a dar con la articulación significante, o sea, con ese saber no saber constante que la lectura nos propone, ¿no? Por eso no es una lectura lineal, ni evolutiva, sino que es una lectura topológica, ¿no? A mí la banda de Moebius me sirve mucho para pensar lo que propone Lacan. Me sirvió muchísimo, ¿no? Esta lectura. Entonces, topológica, estructural, ¿no? Donde los conceptos funcionan articulados, encadenados, anudados unos con otros, de la misma manera que la trama discursiva en análisis, ¿no? Y por eso el texto de la obra de Lacan se mueve de manera semejante a cómo se mueve un analizante de manera moebiana, ¿no? Moebianamente, es un texto moebiano, ¿no? Leerlo en esa clave, en clave de banda de Moebius, ¿no? En clave de torsión, de semitorsión, ¿no? Donde el texto es unilátero y tiene un solo borde. Y por otro lado, así como en el consultorio, bueno, el consultorio virtual, ¿no? Hoy en día también, los lugares también se alteran, ¿no? Cambian, ¿no? Analista, analizante, analizante, analista. Ustedes saben que Lacan plantea que, digamos, de alguna manera el fin de análisis es cuando el analizante adviene al lugar del analista, ¿no? Cuando uno dice, bueno, acá hay un analista, es cuando se supone que ya habrá dado las dos vueltas al grafo, ¿no? Como que hay un momento de cierre de ese análisis, ¿no? Cuando el analizante adviene analista. Entonces, durante el transcurso del espacio analítico, estos lugares, ¿no? Muchas veces se alternan, ¿no? Y cambiarán de posición cada vez, ¿no? Y también pasa en la lectura, ¿no? O sea, cambiarán de posición el analista lector, donde pasará a ser analizante texto y viceversa, ¿no? El analista lector pasará a ser analizante o texto y viceversa. Y al igual que en un análisis, ¿no? Que esta es la definición, digamos, del concepto de banda de Moebius, ¿no? Se entra por un lado y se sale por el mismo lado, pero de una manera diferente, ¿no? O sea, porque tiene un solo lado la banda. Entonces, la lectura también, ¿no? Por eso no es en la primera lectura, ¿no? Habrá que ir dando diferentes torsiones, ¿no? Sobre ese lado, pero con la torsión correspondiente, y pero cada vez, ¿no? Va a haber como una nueva posición, un nuevo saber, ¿no? Acerca de esos conceptos o de esa lectura. Sí hubo una torsión que produjo el cambio, ¿no? O el acceso a ese saber. Entonces, lo que yo puse es que esta lectura produce efectos que modifican, y por lo tanto la posición barra lectura barra subversión se va modificando tanto en el lector como el texto. O sea, se va modificando el lector y se va modificando el texto, ¿no? Cada vez, cada acercamiento, ambos se van modificando. Bien. Entonces, por eso se produce una subversión, ¿no? Tanto del texto otro como del analista lector. Por eso yo decía que una de mis hipótesis es que los efectos que provoca la lectura y la subversión que provoca en el lector a veces es difícil de tolerar, ¿no? Lo mismo que ocurre en un análisis, ¿no? Por eso se asemeja la posición de lectura a una posición de analista o de analizante, ¿sí? El texto analizante, ¿no? Se modificará al mismo tiempo que se modifica el lector.
Cuando se modifica el lector, ¿no? Se mueve de lugar el lector y se mueve de lugar el texto, todo el tiempo va pasando, ¿no? Como bandas, ¿no? Como que se van torsionando todo el tiempo y se van desestabilizando, ¿no? Y el texto, a su vez, es modificado por las intervenciones, todas las intervenciones de lectura que va realizando el lector, ¿no? Por eso, ubicado desde este lugar, estas lecturas, estos textos, serán modificados, serán desubicados, vueltos a ubicar, desencontrados, tanto el texto otro como analizante, ¿no? Texto otro analizante como el lector analista, ¿no? Todos estos movimientos van a ser producidos o provocados en los dos lugares, ¿no? El desencuentro, la desubicación, la modificación, ¿no? Tanto del texto analizante, otro, como del lector analista. Por eso, lo que es leído desde esta posición moverá del lugar al lector, ¿no? Cambiarán sus preguntas, cambiarán sus intervenciones y maniobras sobre el texto. De hecho, cuando uno lee textos y los vuelve a leer dentro de un tiempo, o dentro de un año o 2 años, ¿no? Las intervenciones o las lecturas o los cortes, yo puse ahí intervención como corte, ¿no? Los cortes que realiza el lector sobre el texto van a ser distintos, ¿sí? Se va a leer una cosa o se va a leer otra, ¿sí? Y se intentará develar, ¿no? La estructura interna del texto desde una lectura lógica, ¿sí? Donde el tiempo será un tiempo circular, ¿no? No lineal, con retroacciones y anticipaciones, todo el tiempo también, ¿no? Entonces el texto se va a leer desde una lectura estructural, lógica, topológica, ¿no? Con una espacialidad moebiana y con una temporalidad circular, con retroacciones y anticipaciones, ¿no? O sea que este texto se lee igual que el texto de un analizante, ¿sí? Y por otro lado, también con una lectura antiontológica, ¿no? Pensando que la antiontología apunta a la ausencia del ser, ¿no? Donde ningún concepto es en sí, ¿no? Ningún concepto es, sino que es entre, ¿no? Ataca la idea del ser en sí, y por eso Lacan justamente recurre a neologismos, ¿no? Los neologismos son una manera, ¿no? Que él tiene de escritura o de decir, de pensar, porque fueron orales los seminarios, salvo los escritos, recurre a neologismos o a utilizar, me parece que en la trampa, ¿no? Bueno, el Atolondra dicho es todo un seminario, ¿no? Neológico, pero todos los neologismos o los conceptos psicoanalíticos que él usa son trampas. O sea, yo lo leo como trampas, ¿no? Claves para, bueno, acá me pongo a pensar porque no es eso lo que quiere decir, ¿no? Por ejemplo, utiliza conceptos psicoanalíticos, lingüísticos, filosóficos establecidos, ¿no? Durante 100 años antes, como por ejemplo inconsciente, sexualidad, realidad, significante, también desde la lingüística, escritura, ¿no? El concepto de escritura, o sea, real, bueno, realidad, todos estos conceptos ya estaban dentro del psicoanálisis y dentro de la filosofía y dentro de la lingüística. Ahora, cuando aparecen en los textos de Lacan, son para decir, ¿no? Danger, acá no está diciendo, y seguro que no está. O sea, cuando dice no hay relación sexual, es obvio, ¿no? Que no está hablando de la sexualidad freudiana, ¿no? O de escritura, no está hablando de la escritura, ¿no? Entonces ahí es donde uno, digamos, se pone a pensar, ¿no? Se pone en alerta para que eso sea pensado de otra manera. Acá amerita otra estrategia de lectura y otra ubicación como lector, ¿sí? Porque yo creo que él los usa deliberadamente, ¿no? Real, realidad, no hay relación sexual, ¿no? Inconsciente,
bueno, etcétera. Entonces, esto implica asumir, obviamente, otro lugar y esta nueva posición va a permitir abrir nuevos giros, ¿no? de intervención, ¿no? Y de lectura y de ubicación, ¿no? Entonces, las intervenciones o cortes del analista lector sobre este texto otro o analizante están destinados a mover, ¿no? A mover el texto, ¿no? A sacudirlo, a no comprender rápidamente lo que se lee, ¿no? Para que venga un nuevo saber. Y la idea es posicionarse con un saber diferente, discontinuo, como él propone para el inconsciente, como ¿no? O como la banda con una discontinuidad, ¿no? Corrido del sentido, agujereado del sentido común. El otro día leí un comentario que decía, que hablaba del terrorismo del sentido común, ¿no? Esto del terrorismo del sentido común, ¿no? Y cómo alejarse de esto, ¿no? Pero como él nos propone, ¿no? esta banda, caemos, ¿no? Se cae rápidamente en ese sentido que no hay que hay que irse rápidamente de esto, ¿no? Entonces, del sentido común psicoanalítico, por lo menos. Entonces, la idea es, digamos, poder leerlos desde un lugar de interrogación, de conmoción, ¿no? Que nos conmueva, tolerando la sorpresa y la novedad, ¿no? Constante, ¿no? Y lo que yo pienso es que este lugar no es fácil, ¿no? Este lugar otro de lectura y de posicionamiento frente a la escritura, frente a la enseñanza de él, en las enseñanzas de él, no es fácil, no es fácil, y todo el tiempo que uno se acerca a los textos tiene que volver a pensar desde qué lugar leer, ¿no? Entonces, es esperable, ¿no? que el que se acerca a los textos de Lacan, ¿no? Y al de un analizante se ubique ignorando lo que se sabe, que se pregunte y que se repregunte, que las preguntas lo orienten hacia nuevos lugares, generando nuevos cuestionamientos e investigaciones, que vaya y vuelva, que dé vueltas, ¿no? Que el límite no obture el recorrido. Entonces, por eso lo que yo propongo es que hay que tomar una posición, ¿no? Para poder acceder a esta lectura. Posicionarse en el lugar de analista-lector implica mover, ¿no? Al lector del no querer saber nada, ¿no? Esto que Lacan le criticaba a sus oyentes, ¿no? Es mover al lector del no querer saber nada y desde este lugar la lectura cambiará, ¿no? El texto será otro si el lector logra ubicar en otro lugar. Entonces, desde este lugar, digamos, advendrá una nueva lectura, apertura y, por lo tanto, un nuevo asunto sujeto, ¿no? Si logramos ubicarnos desde otro lugar, ¿sí? Bueno, esto es lo que escribí, esta es mi propuesta, lo que yo estuve pensando, lo que encontré, ¿no? Lo que pienso en relación a la posición que debe, en la cual debe ubicarse el lector de Lacan, ¿sí? Así que bueno, esto era lo que tenía esta era la propuesta para el día de hoy. Así que bueno, espero comentarios o si quieren compartir algunas cuestiones de esto que escucharon o de lo que ustedes piensan acerca de esta propuesta de la ubicación del lector analista y el texto como otro o como un analizante. Así que los escucho. A ver. ¿Cuál sería la posición de Apola para una nueva clínica psicoanalítica? A ver,
Felipe. Vamos a intentar cernirnos al texto, ¿sí? La respuesta, él pregunta, Felipe, ¿cuál sería la posición de Apola para una nueva clínica psicoanalítica? Me parece que excede la respuesta este espacio, ¿sí? Yo no te podría resumir en una respuesta esta pregunta que es tan amplia, son muchos conceptos, pero algunos de los que estuve hablando hoy, ¿no? Algunos de los que estuve proponiendo hoy, por ejemplo, pensar al sujeto como un asunto, como un problema, la cuestión de la articulación significante, el concepto de inconsciente como un saber no sabido, la lectura lógica de la articulación significante de los analizantes, la lectura topológica, ¿no? Utilizando las diversas figuras topológicas que propone Lacan. Son algunos de los ejes, ¿no? Considerando el tiempo circular como futuro anterior. Bueno, son un montón de ejes que acá están de alguna manera trabajados y que son los que sostienen esta clínica psicoanalítica, ¿no? Pero excede, yo te puedo dar estos ejes, ¿no? Que fueron trabajados en el texto, pero bueno, amerita una profundización mayor esta pregunta, ¿no? Tan amplia. Bien. Jorge Costela dice, también se establece un canon a partir de Apola que se corresponde al PIC. ¿Sería una circularidad entre el discurso universitario y el discurso del analista? A ver. En Apola nosotros tenemos un PIC que significa Programa de Investigación Científica, propuesta por Lakatos, ¿no? Para tener una orientación a la ciencia. El PIC es un programa, ¿no? Que nosotros tenemos como, digamos, los ejes científicos, ¿no? Los conceptos en los cuales nosotros nos sostenemos para poder pensar el psicoanálisis. Y dice... Jorge pregunta si esto sería una circularidad entre el discurso universitario y el discurso del analista. No entiendo la pregunta sobre la circularidad, ¿no? No entiendo. El PIC no responde a un discurso universitario. El PIC es un programa de investigación científica. No responde al discurso universitario, ¿no? Y acá no estamos hablando del discurso. Yo acá lo que hablé es acerca de el conocimiento universitario, ¿no? Que se podría articular al discurso universitario. Pero no entiendo la pregunta, no, y creo que circularidad, o sea, separando la pregunta del PIC es si hay una circularidad, no, justamente el discurso del analista no tiene nada que ver con el discurso universitario, ¿no? O sea, justamente el discurso del analista trabaja con otros conceptos, ¿no? Justamente no trabaja con el conocimiento académico, ¿no? Con la relación entre el sujeto y el objeto. Justamente trabaja con la articulación significante, con el acercamiento al saber y no al conocimiento, ¿no? Con los agujeros de saber. Y justamente el conocimiento o el discurso universitario no tolera todo esto, ¿no? Que es propuesto por el discurso del analista. Esa sería como una primera respuesta, ¿no? Que te puedo dar. Bien. No sé si respondí o si tenés más ganas de seguir preguntando o bueno. A ver, Silvana Saukuns dice, o sea que para que haya conocimiento es necesaria la articulación del saber en tanto implica la articulación simbólica. Y la posición del lector es interrogar ese saber, ya sea este analista analizante en transferencia, el lector de un escrito textual. Sí, Silvana, lo que yo... sí, lo que pasa es que yo el conocimiento no lo relacioné con el saber, justamente lo separé, ¿viste? O sea, yo puse el conocimiento
no responde a la definición de saber propuesta por Lacan, porque yo tomé el saber como un saber no sabido en relación a la definición de inconsciente, ¿sí? Entonces, el conocimiento yo lo ubiqué en función de las citas de Lacan, ¿no? Con el saber académico, ¿sí? Ese conocimiento está articulado con el conocimiento académico y el saber con el agujero del saber, ¿no? Con el saber no sabido, ¿sí? Claro, que implica el saber una articulación simbólica, imaginaria y real, ¿no? El saber está digamos, sostenido en la articulación de los tres registros, ¿sí? Y dice, y la posición del lector es interrogar ese saber. Claro, la posición del lector es interrogar ese saber, ya sea este analista, analizante en transferencia o lector de un escrito textual. Absolutamente sí, sí, absolutamente sí. Esa es la posición que yo propongo. Por eso propongo otra lectura y ubicarse como analista. Absolutamente, en las lecturas del escrito. Sí, eso, sí. Jorge Costela me agradece, no sé si Jorge yo te respondí, pero bueno, podemos seguir charlándolo en otro encuentro. ¿No? A veces ameritan respuestas muy extensas, ¿sí? Bien, Germán Spackenberg dice, entonces, ¿la interpretación es el resultado de ocupar un lugar y no de una ocurrencia inteligente? Bien. Bueno, me encantó la pregunta. Bueno, Germán, a ver, la interpretación es una intervención, ¿no? Nosotros en Apola trabajamos, y Lacan lo propone, ¿no? Como la intervención como corte, como acto del analista, ¿no? Él dice, ¿la interpretación es el resultado de ocupar un lugar y no de una ocurrencia inteligente? Bueno, primero, el analista ocupa un lugar, ¿sí? No, el analista no tiene que ver con la persona del analista, ¿no? Yo, Adriana Klinov, sino con mi lugar de analista, que no es lo mismo, ¿sí? Lo mismo que el analizante, son dos lugares, en primer lugar. En primer lugar, son dos lugares. El analizante acude a nosotros para ser leídos, ¿no? Para que nosotros le leamos algo de su padecimiento, ¿no? Nosotros ofrecemos este espacio de lectura. En ese espacio, el analista realiza diferentes operaciones de intervenciones, ¿no? Por ejemplo, los cortes del discurso, realiza diferentes tipos de intervenciones, preguntas, silencios, bueno, cortes de otro tipo, chistes, qué sé yo, hace muchos tipos de intervenciones, articula significantes, etcétera. Pero de ninguna manera son ocurrencias inteligentes. O sea, las intervenciones no son ocurrencias. Las intervenciones del analista en nuestra clínica están articuladas a una lógica del discurso, ¿sí? A la lógica del discurso analítico, ¿sí? Y a la lectura estructural, a la lectura topológica, a la lectura lógica, ¿sí? No tiene que ver con una ocurrencia. Por eso el trabajo del analista es un trabajo muy arduo, ¿sí? Hay un montón de trabajo que el analista hace cuando está leyendo, ¿no? Lo que trae el analizante. Hay un trabajo muy consistente, ¿no? En los grafos, en los registros, en el grafo, en los registros, en los matemas, toma diferentes modelos para poder pensar, ¿no? ¿Qué es lo que el analizante quiere que nosotros cómo quiere ser leído? ¿Qué es lo que nos está pidiendo que ser leído? ¿No? ¿Para qué viene? Para que nosotros le veamos algo que nadie en ningún otro lugar le puede leer. En definitiva, vienen para eso, ¿sí? Entonces, bueno, por eso es tan importante la formación del analista, ¿sí? Para formarse teóricamente y tener herramientas para poder leer de la mejor manera eso para lo cual el analizante acude a nosotros, ¿sí?
Por eso la formación teórica es tan importante, ¿no? La lectura, los espacios de discusión, los espacios de comentarios, ¿no? Porque esas son las herramientas que vamos a tener, no son ocurrencias nada más, ¿sí? Es un trabajo mucho más elaborado. Esa es la respuesta. Bien, espero otras preguntas. Bueno. Bueno, acá Julián me dice que esta fue la última. Bueno, espero que hayan disfrutado de este vivo, como yo, y que bueno, que ojalá que esto los haya, ¿no? Les haya dejado algo para seguir pensando. Y bueno, me despido hasta la próxima con nuevas preguntas. Bueno, nos vemos. Hasta luego.